Eh, Luego tenemos el retículo endoplasmático, que esa es una membrana que se va plegando sobre sí misma. Como que ustedes agarraran una toalla y la agarran de las puntitas de arriba y empiezan a bajarla sobre su cama. Y entonces la toalla va haciendo una especie de pliegues, algo así. ¿Sí? Esa es más o menos la forma del retículo endoplasmático. Entonces, se va a dividir en dos tipos, dependiendo si tiene o no tiene ribosomas adheridos a él. Entonces, cuando sí tiene, ese retículo endoplasmático rugoso, que esto se abrevia RER, retículo endoplasmático rugoso. Y entonces, esa apariencia de rugoso lo dan los mismos ribosomas. Es como que si ustedes vieran esas plastiquitos que vienen empacando los aparatos electrodomésticos o los adornos de cerámica o lo que fuera, que son como esas bombitas que uno destripa y que hacen clac, 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 algo así. Cada una de esas bombitas sería un ribosoma. Y entonces, como los ribosomas hacen proteínas, cada ribosoma, cuando va liberando de la subunidad grande el polipéptido, ese polipéptido cae directo al retículo rugoso. Y entonces, ya estando fuera, empiezan a generarse la atracción por los grupos funcionales de cada aminoácido. Entonces empiezan a formarse puentes de hidrógeno, lo cual hace que mi polipéptido ya ahora tenga una estructura secundaria. Y luego ya que está plegado, como en el retículo también hay contacto con agua, entonces la interacción con el medio va a hacer que se pliegue la proteína sobre sí y entonces llegamos a la estructura terciaria. Entonces básicamente en el retículo rugoso el polipéptido que sale adquiere su estructura tridimensional, o sea que entonces ya hablamos de que ya tenemos una proteína funcional y luego que termina de dar todo el caminito, entonces ya se forma una vesícula que lo va a llevar al aparato de Golgi. Entonces la función del retículo rugoso es el lugar donde se adquiere estructura tridimensional y luego transportar la proteína al aparato de Golgi, ese AG, aparato de Golgi. Y el retículo liso tiene tres funciones distintas. La primera, que es esta, parece que no encuentro mi pollito, es esta de aquí, es producir los componentes de la membrana celular. La membrana está hecha de fosfolípidos y está hecha de colesterol, que es un tipo de esteroide. Entonces, una función del retículo liso es producir los componentes para la membrana celular. Y luego, cuando hablamos de esteroides, es el responsable de producir las hormonas esteroideas. La testosterona, la progesterona se va a hacer en el retículo liso de los ovarios o de los testículos. Si hablamos de los corticoides, se van a hacer en el retículo liso de las glándulas suprarrenales. O sea que ya dependiendo de la parte en la que esté nuestra célula, es la hormona que va a producir. Entonces esa sería la primera función. Luego la otra dice que descompone desechos metabólicos y desintoxica a la célula. Entonces aquí básicamente cuando hablamos de descompone, vamos a decir que degrada también sustancias inorgánicas. Entonces aquí básicamente yo creo que ya les he comentado, por ejemplo, cuando una persona consume altos niveles de alcohol y se llega a emborrachar, el estado de ebriedad no dura todo el tiempo, ¿sí? Poco a poco se va pasando. La persona vuelve a estar coherente, vuelve a estar consciente de lo que hace y en control de todas sus funciones y actividades. Y de igual manera, cuando uno tiene gripe, por ejemplo, o dolor de cabeza, uno se toma la pastilla y ¡pum! Se le quita el dolor de cabeza. Si fuera gripe, se quita el dolor de cuerpo, se quita la moquera, se quita la fiebre, etcétera, etcétera. Al ir pasando las horas de que yo ya me siento como que no tuviera gripe, otra vez empieza aquí el dolorcito de cuerpo, otra vez empiezo a moquear, etcétera, etcétera. Entonces, a lo que voy es que ni el efecto del alcohol es permanente, ni el efecto de la medicina es permanente. Y esto se debe al retículo liso, porque al degradar las sustancias inorgánicas, si hablamos del alcohol, por ejemplo, que es etanol, ¿verdad? Eh, empieza a degradarlo en dióxido de carbono y agua. Entonces, la persona va a tener necesidad de ir al baño para orinar, porque está produciendo agua que se va a formar parte de la orina, y uno va a exhalar el dióxido de carbono. Entonces, conforme el retículo liso, en este caso del hígado, degrada todo el alcohol, el nivel de ebriedad va bajando. E igual a nivel de hígado también y de otras partes del cuerpo, las pastillas que uno se toma empieza a degradarse el principio activo, por ejemplo, el ácido acetilsalicílico, que básicamente es un compuesto orgánico, también
orgánico en su mayoría, pero ya al hacer la aspirina tiene otros componentes, entonces ya también se va a degradar y pierde el efecto. Entonces sería la segunda función. Y la tercera es que va a almacenar iones de calcio, y el calcio es importante para la conducción de impulsos nerviosos y contracción muscular. Entonces aquí ya vamos a hablar que va a favorecer estas dos situaciones, pero básicamente entonces mantiene estable la cantidad de iones de calcio a nivel de líquido intracelular para el funcionamiento de músculos y conducción eléctrica. ¿Dudas hasta ahí? Paso entonces. Entonces aquí hay imágenes, aquí en esta primerita del lado izquierdo tengo mi retículo rugoso, cada puntito es un ribosoma, y aquí por todos estos caminitos van pasando las proteínas, y cuando llegan al final del retículo, aquí yo veo que se está formando una vesícula, aquí hay otra vesícula, y aquí adentro va proteínas. Entonces de este se va por medio de los microtúbulos hasta llegar al aparato de Golgi. Y en esta imagen cabal podemos ver que el retículo liso, está a continuación del retículo rugoso, aquí con puntitos, aquí sin puntitos, y cada uno con una función específica. Paso. Luego, en el sistema endomembranoso seguimos todavía con el aparato de Golgi, que este va a modificar, clasificar y reunir proteínas. Ya que la vesícula llega al aparato de Golgi, va a fusionar con él, y entonces el aparato de Golgi puede ponerle carbohidratos o le puede poner lípidos a esa proteína que ya está. Si le pone carbohidratos, ese nombre sí lo puse, son las glicoproteínas, y si le pone lípidos, son las lipoproteínas. Estas sustancias que se añaden van a servir para poderlas clasificar, y les da como que su último toque funcional a las proteínas. Y entonces, ya cuando están modificadas, es fácil decir, este tiene lípido y el lípido de este tipo. Entonces se van haciendo como grupitos, o sea, las va a clasificar, y ya que están todas del mismo tipo reunidas, las empaqueta y las manda a donde toca. Puede que sea dentro de la misma célula, o puede que las saque de la célula. Por ejemplo, si lo que estamos haciendo son enzimas digestivas, entonces van a salir de la célula hacia la cavidad estomacal para que yo pueda digerir. Y el aparato de Golgi también, dependiendo de las enzimas que forme, pues también van a producir los lisosomas, que es el último de estos organelos endomembranosos, que básicamente contienen enzimas que con ayuda del agua van a romper macromoléculas. Básicamente las moléculas que van a degradar esto son moléculas orgánicas, que si ustedes se acuerdan, aquí tenemos los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Entonces, cuando un organelo ya no sirve, el lisosoma se le pega y lo degrada. Si acaba de engulirse por ejemplo, yo me comí una hamburguesa, en mi estómago se degradaron carbohidratos y se degradó la carne, que es proteína por aparte, y esa proteína llega a mi célula. Literalmente yo tengo una proteína de vaca, o sea, son mis mismos aminoácidos, pero en una configuración que le sirve a la vaca. Esa proteína tal cual no me sirve. Entonces entra la proteína, y lo que hace mi lisosoma al pegarse es que libera los aminoácidos, o sea, rompe enlaces peptídicos. Entonces ya tengo no proteína de vaca, sino tengo 50 glicinas, 30 alaninas, 8 isoleucinas, que son aminoácidos. Entonces ya esos aminoácidos se van a ir a ribosomas para que yo fabrique las proteínas que yo necesito. O sea, eso va a degradar moléculas orgánicas o algo que ya no sirve dentro de la célula como un organelo o una partícula alimenticia. Esa es la parte buena de los lisosomas. Sin embargo, el lisosoma, si yo, por ejemplo, hago aquí una celulita, tengo mi célula con su núcleo, retículos, el aparato de Golgi, tengo aquí una mitocondrita, digámoslo así, aquí voy a poner de otro colorcito el lisosoma. Si hay algún golpe fuerte que haga que este lisosoma, que aquí está en pelotita, se me reviente, ahí se rompió, está la membrana rota, las enzimas que contiene quedaron libres acá. Si yo me pongo a pensar en el citoplasma, tiene citoesqueleto, proteínas. El núcleo, ácidos nucleicos. La membrana, fosfolípidos.
todos son moléculas orgánicas. Entonces los lisosomas se conocen como saco suicida porque si el lisosoma se rompe, las enzimas que contienen degradan a la célula por completo, lo cual va haciendo que entonces todo esto se empiece a deshacer, como que se licúa, e incluso si hablamos de la membrana de la célula, también la va a deshacer. Entonces, un lisosoma, su contenido puede matar a la célula. Si se degrada cuando, no sé si, no sí, cuando se degrada la membrana celular, el contenido de los lisosomas, esta célula no estaba solita, sino que estaba como parte de un tejido. Estas enzimas de los lisosomas llegan a las células vecinas. Entonces también degradan su membrana, su núcleo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es un saco suicida porque mata la misma célula donde está, pero también tiene la capacidad de dañar todo el tejido aledaño. Cuando ustedes se han metido así un golpe que se pone así morado, hay una parte que ustedes se tocan y les duele un montón. Está como de un morado intenso. Conforme se van haciendo como a los laditos, a veces, o sea, sigue morado, pero ustedes se tocan y esa parte tal cual ya no les duele porque ahí no se golpearon. Pero toda esa área que está con tono todavía así como, tal vez no morado tan intenso, pero que todavía es morado, hasta ahí lograron llegar las enzimas hidrolíticas del lisosoma. Y al mismo tiempo, cuando uno se golpea, se hincha. La hinchazón, que es el edema, acumulación de agua, es la respuesta de protección del cuerpo. Si no se acumula agua ahí, las enzimas hidrolíticas seguirían rompiendo todas las células. Entonces, de un golpe en la espinilla que empieza a matar células de ahí, nos podríamos llegar a morir nosotros porque se iría regando por toda la pierna, llegaría a parte de abdomen, llegaría a todo el cuerpo y nuestras células en completo se desharían se degradarían por efecto de hormonas. Al acumular agua se hace una barrera donde se mantienen las enzimas ahí acumuladas y entonces ya no se sigue dañando el tejido aledaño. Y el tiempo que les dura lo morado es lo que se tardan sus glóbulos blancos en llegar y engullir todas las células o todo el tejido dañado. Entonces, esa sería la función buena del lisosoma y la parte problemática de los lisosomas. ¿Dudas? Paso entonces. Y aquí un videito de cómo funciona el aparato de Golgi. Está en inglés, se entiende bien, pero si no, igual tiene subtítulos. It is important that translated proteins are delivered to their specific cellular location. To accomplish this, the protein is transferred through a series of membrane structures. A principal membrane component is the Golgi apparatus. The Golgi apparatus is the sorting organelle of the cell. Proteins from the rough endoplasmic reticulum are sent to the Golgi. As the proteins move through the Golgi apparatus, they are modified and packaged into vesicles. Because the Golgi apparatus receives proteins from one location and targets them for delivery to a second location, it is sometimes considered the post office of the cell. The Golgi apparatus consists of general components. The cisterna nearest the endoplasmic reticulum, or ER, the medial and trans cisternae, and the trans-Golgi network. Other key players in this process are the proteins being transported and the enzymes that modify them. Translated proteins are encapsulated in vesicles in the ER. A group of these vesicles fuse, and these fused vesicles form the cis cisterna. As the protein moves through the stack, it is modified by resident Golgi enzymes at specific locations in the apparatus. These modifications are important because they provide the signal that determines the final destination of the protein. So how does the protein move through the Golgi? Movement occurs in waves. First, the cis cisterna becomes part of the medial Golgi cisternae. Behind it, a new cis cisterna is formed by the fusion of vesicles from the ER. Meanwhile, one of the medial cisternae migrates and becomes the new trans cisterna. Collectively, this process is known as the cis maturation model. Proteins are sorted within the trans-Golgi network.
Proteins with the same target sequence are destined for delivery to the same location. The trans-Golgi network then buds off into vesicles. These vesicles then migrate to their target location. These locations include internal organelles, such as the lysosome, the digestive organelle of the cell. The vesicles can also be targeted to the cell membrane, where the targeted protein can be released from the cell for delivery elsewhere in the organism. Entonces ahí, como se dan cuenta, cuando justo sale ¿el qué? La vesícula del aparato del retículo endoplasmático se dirige al aparato de Golgi. Esa vesícula, como la membrana de las vesículas es igual a la membrana celular de todos los organelos, tiene la capacidad de fusionarse. Entonces se fusiona a la parte cis del aparato de Golgi, que es la que está más cercana al retículo endoplasmático. Y entonces, en lo que está en ese de movimiento en el aparato de Golgi, se modifica la proteína. Aquí al final les ponía cuando ya estaba en la parte trans, ya estaban como modificadas, entonces se veían de diferente colorcito. Entonces empezaban a agruparse en diferentes regiones del aparato de Golgi y luego ya se empaquetaba en una nueva vesícula para salir hacia donde le corresponde. Entonces es la forma en que el aparato de Golgi modifica, empaca y distribuye las proteínas. Entonces ya pasando a otros organelos que ya no tienen nada que ver con el sistema endomembranoso, o sea, aquí ya son organelos completamente independientes en cuanto a su función. Tenemos vacuolas. La vacuola contráctil, ¿se recuerdan que les dije en clase que había sido un lapso en las instrucciones que había aparecido como parte de la célula vegetal? La vacuola contráctil está en protistas y básicamente vamos a hablar que es parte de protozoos acuáticos. Todos los protozoos viven en medio acuático. Acuáticos. Va. Y estas vacuolas van a ser muchas y pequeñas. Como son organismos acuáticos, supongamos que yo dibujo y abajito hay otra imagen, pero tengo un organismo unicelular, todos los protozoos son unicelulares, y entonces este organismo tiene su núcleo y las demás partes. Supongamos que la composición de él es de un 65% de agua y está en un medio acuático donde supongamos que de agua yo tengo un 92% de agua. ¿Sí? Lo que va a hacer la célula siempre, cualquier célula, es estar en equilibrio con su medio. Entonces, el agua es fácil de moverla. Como aquí tengo menos agua que afuera, lo que hace la célula es que empieza a introducir agua, con el objetivo de quedarse al 92% igual que afuera. Sin embargo, eso va a hacer que la célula empiece a aumentar de tamaño, y como los protozoos no tienen pared celular, es posible que estas células exploten. Para evitar eso, entonces, el agua sí va a entrar, porque sí ingresa, pero aquí adentro están las vacuolas contráctiles, que aquí yo estoy poniendo en rojito. Y entonces ellas son las que absorben el agua y entonces empiezan a ser grandotas. Las aumenté de tamaño porque ya absorbieron el montón de agua. Cuando ya se hizo lo más grande que la vacuola contráctil aguanta, la vacuola se contrae, por eso es vacuola contráctil, o sea, se apacha y saca el agua nuevamente hacia el entorno. Entonces, de esa manera, la célula mantiene siempre la cantidad de agua que a la célula le funciona. Entonces, va a evitar el ingreso de agua en exceso que mate a la célula. Aquí se acaba la imagen, este es un paramecio tal cual. Ahí están las vacuolas contráctiles. Ahí se va viendo cómo aumentan de tamaño cuando se van llenando. Y luego, aquí podemos ver cómo se apacha. Entonces, eso hace que por el poro que está conectado a la membrana, libere toda el agua nuevamente. Mientras esto se está apachando, está sacando su agua, seguramente hay otra vacuola contráctil que se está llenando. O sea, no es como que todas se llenan al mismo tiempo y todas se vacían al mismo tiempo, sino que es cada quien, cuando llega a su máximo, se apacha para volverse a vaciar y sigue el proceso. Entonces, vacuola contráctil regula cantidad de agua en protozoos unicelulares. Caso de esta. Y la otra vacuola, esta sí es vegetal, es la vacuola central. Esta es una y es grande, o sea, tiene la capacidad, incluso es el organelo más grande de las células vegetales. Su capacidad de distensión hace que cuando esté llena,
la presión que ejerce la vacuola hace que todos los organelos se hagan hacia los lados. Y entonces la pared de las células vegetales, en lugar de verse, digámoslo así, como que si fuera rectecita, se ve algo como comba, digámoslo así, porque o sea, no tanto, pero esta parte como que se va haciendo de esta forma, porque la vacuola va empujando. Entonces, la vacuola central llega a ocupar cuando está llena hasta 3/4 partes del tamaño de la célula, o sea, le deja solo 1/4 al resto de organelos celulares. Es fácilmente apreciable por el microscopio por esto mismo. Y entonces, cuando uno recién riega su planta, el agua es absorbida por las raíces, se distribuye a toda la planta y cada célula va a guardar en su vacuola el agua que ella necesita. Entonces, por eso es que uno puede dejar sin regar las plantas cierto tiempo porque las plantas tienen su depósito de agua en la vacuola central. Si yo dejo de regarla mucho tiempo, no se puede ver que, digamos, está la ramita de la maceta y recién segada, está así recta. Conforme uno ha pasado mucho tiempo sin regarla, la hojita se va bajando, como que se viera triste, digámoslo así, pero es porque esta vacuola va perdiendo su volumen, que entonces ya no está tan grandota, sino que ya sin agua, se queda ese tamañito. Todos los granelos pueden regresar un poco más a su lugar, pero entonces esta pared que antes estaba bien empujada y rellena, se va quedando como hundidita. Entonces ahí es donde yo veo que las plantas están como empezando a marchitarse, que ahí dicen las mamás o uno mismo, uy, se me va a morir mi planta, y uno la riega, y en cuestión de 20 minutos otra vez la planta está completamente erguida la rama, porque la vacuola ya volvió a llenarse. Entonces, independientemente de este control de agua, va a regular cuántos iones hay en el citosol para que haya un buen funcionamiento de la célula. Aparte de eso, almacena desechos y sustancias tóxicas. Las plantas que son venenosas guardan las toxinas y los venenos en esta vacuola central. Y también va a servir para almacenar aminoácidos y momentáneamente algunos azúcares para reserva de corto plazo. En las flores, permítanme un segundo. En las flores que son azules o moradas, le hace las violetas y las azaleas, los pigmentos de estos colores van en la vacuola central. De ahí las flores amarillas y todo eso están en otros granelos que vamos a ver más adelante. No, gracias. Entonces, ahí estamos con la vacuola central. Almacena agua, si se dan cuenta, casi todo es almacenar. Agua, iones, desechos tóxicos, venenos, azúcares, aminoácidos y pigmentos de estos dos colores. Okay. Y la última, ¿verdad? Cuando va a acabar haciéndose completamente que absorbe agua, va a dar soporte a la célula y da turgencia porque va a hacer que las paredes de la célula, por la presión del agua, se hagan hacia afuera, entonces hace a la célula más rígida. Y con eso acabamos vacuola central. Luego están los organelos que van a captar y producir energía. Básicamente son de dos tipos. Tenemos los cloroplastos, que estos van a captar la luz, que esta es energía lumínica. Y la convierten en glucosa, que es un tipo de energía química. Entonces, el cloroplasto contiene clorofila, que es el pigmento verde, en mayor cantidad. El pigmento que más tiene es clorofila, pero también tienen pocos carotenoides. Uno se puede dar cuenta que las hojas verdes tienen carotenoides cuando llega el otoño. De forma normal vemos las hojas verdes porque por las longitudes de onda que entran en la tierra, este es el pigmento más funcional. Sin embargo, cuando llegamos en los países que sí hay las 4 estaciones, que se llega al otoño, ustedes saben lo del solsticio y equinoccio, cambia la inclinación de la Tierra y cambia la distancia a la que está el planeta del Sol. Por eso es que nosotros vemos que en ciertas etapas del año nos dan las 7 de la noche y todavía hay algo de lucita. Hay otros días que a las 5:30 empieza a ponerse oscuro y a las 6 ya está completamente negro. Se han dado cuenta que amanece y anochece en diferente tiempo. Va.
Eso es por distancia del planeta al Sol e inclinación del eje de la Tierra. Entonces, cuando estamos en ciertas posiciones, por la inclinación, la longitud de onda que el Sol, que ingresa del Sol, ya no es funcional para la clorofila, y entonces, como la clorofila ya no es tan útil, deja de producirse en tanta cantidad, y entonces ya podemos observar los carotenoides que siempre estuvieron ahí en la hoja. Entonces vemos que las hojas pasan del color verde al amarillito, anaranjado, rojitos, etcétera. Y luego de cierto tiempo que están así, se cae la hoja porque ya llegamos a lo que literalmente es el invierno, donde la planta entra en latencia. Entonces, cloroplastos tienen principalmente clorofila, pero tienen una pequeña cantidad de carotenoides para poder hacer la fotosíntesis. Y luego tenemos, estos están solo en organismos autótrofos, o sea, plantas y algas. Estos son en autótrofos. Autótrofos. Y luego están las mitocondrias, que estos están en todos los seres vivos. Voy a poner aquí auto y heterótrofos, ¿sí? Las mitocondrias van a aprovechar la glucosa que ya se hizo en fotosíntesis o la glucosa que yo ya comí y la van a convertir en ATP en el proceso que es la respiración celular. La glucosa vimos que es energía química y el ATP se conoce como energía biológica. Porque aunque nuestra glucosa es la fuente de energía, ninguna célula puede aprovechar la glucosa para realizar un trabajo. No se puede, jamás. Esta glucosa se transforma en ATP y este ATP sí lo utilizo para realizar cualquier trabajo celular. Entonces, por eso es la energía biológica. Aquí, si se dan cuenta, tanto los cloroplastos como las mitocondrias tienen una doble membrana. Membrana interna. Y aquí tengo la otra, que es la membrana externa. Igual aquí, membrana interna y membrana externa. Estas dos partes de la célula hace de años, cuando empezábamos con el inicio de la vida, estas eran estructuras independientes. Esto quiere decir que eran procariotas de vida libre que fueron absorbidos por una célula más grande. Entonces, ¿qué pasaba? Yo tenía una procariota de cierto tamaño que vino y englobó, voy a hacerlo verdecito, a otra bacteria que era, por ejemplo, fotosintética. Ahí está. Como las heterótrofas definitivamente se alimentan de otras bacterias, cuando estuvo cerca, esta empezó a hacer proyecciones para comerse esta que está acá. Entonces al rato ya tenía algo así la célula. Y aquí adentro la bacteria fotosintética que estaba engullendo. Y más tiempo después, esto no es tan inmediato, pero tampoco es tan tardado, ya tenía la bacteria con lo que había engullido, que está ahí de colorcito rojo, su vesícula que se formó, aquí adentro, el organismo fotosintético. Como las células son unicelulares y la membrana permite que pase los rayos del sol, este organismo fotosintético siguió haciendo su fotosíntesis y entonces siguió produciendo glucosa. Esa glucosa se quedó atrapada dentro de esa vesícula y entonces, eso va a terminar esto rapidito, y entonces la vesícula tenía mucha glucosa y el citosol no tenía. Entonces la glucosa que se estaba produciendo salió de la vesícula hacia la célula. ¿Qué era más funcional para esta célula? Degradar esta bacteria y tener alimento para 1 o 2 días con lo que había quedado de ella, o no degradarla y dejar que le siguiera haciendo glucosa de por vida. Obviamente la bacteria dijo, pues no, no la degrado. Y entonces esa bacteria fotosintética que fue absorbida se convirtió en un cloroplasto. Y lo mismo pasó con las mitocondrias, solo que estos eran organismos heterótrofos quimiosintéticos. Y entonces esto es lo que es la teoría endosimbiótica, que nos dice que un organismo procariota de mayor tamaño engulle a un procariota autótrofo y luego se queda como parte de él. Ahorita en la actualidad, si yo agarro un cloroplasto o una mitocondria y lo pongo fuera de una célula, no hace nada. O sea, ya perdió su capacidad de vida libre, pero en un principio, pues esto sí existía. Entonces lo dejamos
ahí por hoy y terminamos. Aquí nos acaba a las 12:10, ¿verdad? Entonces todavía tenemos tiempo. Va. Es que me están entrando ya otros chicos, me están avisando que tengo sesión del otro lado. Va. Entonces, la teoría de la endosimbiosis es esto. Un organismo se comió a otros y no lo degradó. ¿Qué apoya esta teoría endosimbiótica? Solo, Erika, Dime. creo que la clase termina a las 10, ¿no? Sí, ya son las 10 y ya son las 11 Va, y nítido, tenemos entonces sí, examen. nítido, entonces ahí estamos, la vemos, seguimos después entonces. Suerte en su examen. Ya. Adiós. Adiós, Nos vemos, Erika, Erika. Feliz día. Todos feliz día.